Este es tu espacio para volver a ti, para hablarte bonito y escucharte de verdad. Bienvenida a Oye, me estoy hablando. Hola, soy Mari Hoyos. Y yo, Mafe Hoyos. Y este es nuestro podcast Oye, me estoy hablando. Aquí nos escuchamos, pero también nos hablamos de frente al alma y sin filtros. Compartimos lo que estamos viviendo, nuestros hábitos, pensamientos, batallas, caídas y transformaciones. Este es un espacio para ti, que estás despertando, que te estás eligiendo, que estás aprendiendo a hablarte con amor. Si estás en tu propio proceso de volver a ti, bienvenida. Este podcast también es para ti. Comencemos. Hola, hola. Bienvenidas al episodio número 8 de nuestro podcast Oye, me estoy hablando. Y bueno, estamos nuevamente aquí con Mafe. Hola Mafe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Qué rico que estamos otra vez reunidas aquí para compartir con esta comunidad divina todos estos temas que hemos venido tratando aquí en nuestro podcast Sin Filtro, con el alma, con pasión. Y bueno, Mafe, cuéntanos cuál es el tema que nos trae hoy aquí. El tema es el poder de la voz interior. ¡Wow! La vocecita aquella que dicen por ahí que tenemos. ¿La usas? Ok. Todos los días. Creo que este es un tema que despierta en mí mucho interés. Espero que las personas que nos están escuchando también. En realidad, creo que es esa vocecita con la que no sabemos que hablamos, pero que hablamos todo el tiempo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto, de cómo la podemos utilizar, cómo podemos hacernos un poco más conscientes también de que está permanentemente ahí, pero sobre todo hacer esa conciencia de cómo es que realmente estamos hablando con ella. Porque cuando nos damos cuenta de eso, pues estamos viendo un reflejo de cómo nos estamos tratando, ¿no? Por supuesto. El cómo nos hablamos a nosotras mismas, pues dice mucho y puede cambiar absolutamente todo nuestro panorama, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos también. Entonces, esto tiene que ver mucho con amor propio, con tomar decisiones, con juzgarnos, con amarnos, bueno. Autoconocernos. Muchos autos, creo yo, aquí en esta buena parte de la voz interior. Y a mí me surge allí una inquietud que voy a traer aquí para que arranquemos. Okay. Y es si esa voz interior es la misma mente o cuál es esa voz interior. Antes de entrar aquí a la grabación, Mari me hizo una pregunta y es si yo usaba mi voz interior y me lo preguntó cuando acabamos de iniciar este episodio y yo le dije, sí, y entonces ella me dijo, yo creo que tú la escuchas mucho. Y yo le dije, sí, yo hablo constantemente con ella. Y luego de que hiciste ese comentario, me quedé pensando, ¿cuándo sé que es mi voz interior o cuándo sé que es mi mente? ¿Y son diferentes? ¿O son diferentes? ¿O son las mismas? No. Entonces, quiero que empecemos por allí, porque creo que eso puede ser una buena apertura para irnos adentrando en eso que tú y yo hemos ido construyendo y que el tiempo nos ha venido mostrando esa relación que tenemos con nosotras mismas. Y creo que con las herramientas que hemos ido trayendo a nuestra vida, con la lectura, con la escritura y bueno, con todas las cosas que hemos hecho, pues creo que hoy podemos responder esa pregunta que voy a decir aquí. No quiere decir que esa sea la verdad, pero pues tal vez nuestra verdad, mi verdad o tu verdad, pues puede ser parecida a la verdad de otras que están por allí. Sí, eso va de acuerdo a lo que cada uno ha aceptado creer, ¿no? Entonces, pues bueno, me encanta el interrogante porque pues no lo había pensado desde ese punto de vista. Tal vez creo que había pensado que siempre soy yo. Okay. Lo que pasa es que creo que soy yo desde varios lugares. Soy yo quizás desde mi ego, pero también puedo ser yo desde mi alma. O puedo ser yo desde mi amor propio, sí, en conciencia, muy juiciosa, escuchando, buscando quizás respuestas para tomar decisiones. Entonces, creo que aquí vale mucho la pena poder hacer ese alto para escucharnos y poder identificar realmente desde dónde es que nos estamos hablando. Yo creo que hay una forma muy fácil de saber si son la misma o no son la misma. Okay. Entonces, creo yo, por mi experiencia, que cuando es la mente, que creo está muy relacionada con el ego, entonces
tal vez eso que escuchamos no es eso que nos alienta a ser mejores, sino que es eso que nos alienta a estar en esa condición cómoda o conforme que no quiere que cambiemos porque de alguna manera necesitamos sentirnos protegidos, sentir que estamos en la menor cantidad de riesgo posible. Entonces nuestra mente o nuestro ego, para mí, vuelvo y digo, yo no sé si esto sea verdad, es como lo que estoy sintetizando aquí, es decir, no quiere cambiar, y no quiere cambiar no porque cambiar sea malo, sino que sí representa un peligro para lo que él ya conoce. Entonces creo que allí es donde nacen estos pensamientos de no soy suficiente, tal vez esto mejor no lo hago, donde viene el miedo, donde viene la incertidumbre, donde vienen todos los y si pasa esto, y si pasa aquello, y si no lo logro, y si no soy capaz. Entonces creo que desde allí es donde tal vez podríamos identificar que sea la mente, donde ese pensamiento o eso que estamos escuchando realmente no nos genera tanta paz y tanta tranquilidad. Bueno, yo creo que allí estoy de acuerdo contigo y creo que mucho de lo que permite al ego, a la mente hablar desde ese lugar es algo que ya hemos venido recabando aquí muchas veces y es el tema de nuestras creencias, ¿no? De nuestra estructura, esa base que tenemos en nuestra mente de cuáles son esas verdades para nosotros y que a partir de ellas pues empezamos a actuar. Entonces como nuestra mente o nuestro ego ya conoce eso, pues es más fácil quedarse allí. Siempre hemos dicho que nuestro ego lo que busca es eso, ¿no? Protegernos, que estemos cómodos, que no pasemos ningún tipo de peligro, de cuidarnos. Entonces, basado en todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pues vamos formando nuestras creencias y con base en eso la mente nos empieza a soltar diferentes murmullos por ahí, diferentes pensamientos, audibles o no al interior de nuestro cerebro, por decirlo así. Aquí en nuestra cabecita nos suena esa vocecita y cuando es desde el ego, como dices tú, pues quizás lo identificamos cuando no damos el paso, cuando no nos atrevemos de pronto a tomar un riesgo, cuando nos cuesta quizás tomar alguna decisión, porque está él ahí, la mente o el ego, protegiéndonos de, como dices tú, de algún peligro que pueda representar eso que vayamos a hacer. Sí, yo creo que desde ahí es desde donde vivimos en supervivencia, es desde donde estamos todo el tiempo procurando estar bien, pero no en ese bienestar del que hablamos, sino yo nombro y varias veces repito esta frase cuando siento que no estoy saliendo de esa zona cómoda, y es que me recuerdo que a veces en mi mente y en mi ego quiero permanecer en la cómoda incomodidad. Entonces puede ser que no esté tan chévere la situación, puede ser que yo tenga otras alternativas, que pueda tomar otras acciones, pero como tengo la incertidumbre, como tengo el miedo de salir de lo que yo ya conozco que está siendo muy incómodo, pues prefiero estar cómoda en la incomodidad que dar el paso para ver del otro lado qué otras opciones y posibilidades hay. Yo quiero aquí hacer un énfasis y es importante que aquí no tildamos, y lo hemos dicho varias veces, ni bueno ni malo. Entonces tal vez en este momento el ego está quedando como que es malo y no es así, es simplemente hace parte de nuestro ser, hace parte de lo que somos en este plano en el que vivimos y en el que experimentamos lo que experimentamos, así que el ego está para cuidarnos, ¿sí? De alguna manera, y yo no sé si esto se entienda fácilmente, pero el ego viene siendo lo mismo que nuestro niño interior. Si tú te pones a pensar, ese ego es un ego que se ha construido en esa estructura de vivencias, de creencias que vienen ¿de dónde? De la infancia, Ajá. Sí, de cómo fuimos criados, de cómo... Entonces, ego, inconsciente, niño interior, viene mucho de allí. Entonces, por eso digo, no está para hacernos algo bueno o hacernos algo malo, está para protegernos y nos protege basado en los hechos o en las experiencias que tuvo cuando estaba más pequeño, es decir, desde ese niño interior que todos tenemos y que vamos almacenando esas situaciones allí y que inconscientemente en nuestra adultez la vamos viviendo desde ese lugar, sin saber que se dice mucho que el 95% de las acciones que hacemos, tomamos, elegimos son inconscientes, pero son inconscientes desde lo que en ese niño vivimos.
Ajá. Es decir, que para mí el ego está relacionado o puede ser el mismo niño interior. Entonces, por eso hago la claridad aquí, como no tildarlo de, ay, entonces es que se escuchan frases como, no, pues es que le puede más el ego. Y entonces tildamos al ego como si fuera algo malo y realmente pues no es así. Es simplemente hace parte de nosotros, lo hemos construido basado en nuestras experiencias y está allí para recordarnos que Él quiere que estemos bien. Ahora, es ahora desde este otro lugar, cuando hacemos este cambio de pensamiento, donde empezamos a escuchar esa vocecita interior, donde podemos decirle, hey, esto fue así, pero ahora es diferente, vamos a hacerlo así, yo te acompaño. Yo lo voy a hacer ya desde ese adulto responsable que estamos. Entonces, creo que es importante resaltar que el ego sigue siendo una herramienta, Sí, que no le dejamos todo a nuestro ego, porque si dejamos que el ego lleve el control, lleve el timón, pues no vamos a lograr nada porque va a haber mucho desde esas experiencias que tal vez no nos aportaron o que nos aportaron mucha inseguridad. Pero si nosotros como adultos responsables logramos coger ese timón y decir, hey, tranquilo, o sea, yo sé que esto está allí, yo estoy sintiendo esto y ahí es de donde viene, donde decimos, date el permiso de sentir. Sí, a mí me da miedo, por supuesto, sí, yo tengo miedo, yo sé que estás allí. Si yo lo hago más consciente, entonces digo, ¿qué es lo que me pasó a mí o qué fue lo que me marcó que no me deja avanzar en esto? Y ahí es donde creo yo, donde podemos pasar a esa voz que nos puede generar esa paz, esa tranquilidad, que es la que nos dice, ay, hágale, confíe que todo va a estar bien, confíe que usted es capaz, confíe que usted ahora tiene herramientas, confíe en que usted todo lo que ha atravesado, ha experimentado, ha pasado, es porque así tenía que ser y eso hoy le da una nueva seguridad para que usted avance. Entonces, creo que son diferentes, o sea, tenemos al ego, a la mente, a la voz interior. Puede ser un sancocho. Son como varios personajes allí, ¿no? Podemos interpretarlo como las voces que hay en mí. Con las voces. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dices, me gusta verlo desde ese punto de vista. Sin embargo, creo, y pues no sé para las personas que nos están escuchando, qué tan fácil pudiera verse esto de poder identificar cuándo es una y cuándo es otra, porque creo que aquí juega un papel muy importante la conciencia, es decir, darme cuenta, poder identificar, como dices tú, que eso que me está diciendo la mente corresponde a una creencia. Vamos a hablar aquí de creencias limitantes, ya las hablamos en alguno de nuestros episodios. Entonces, cuando yo logro identificar que no doy el paso, que no tomo acción, que no avanzo porque hay una creencia que me está limitando, entonces allí fácilmente puedo hacer ese alto en el camino y me puedo hablar diferente o puedo escucharme de una manera diferente, que en lugar de quedarme allí protegida, cuidadita, mejor me quedo aquí más segura, pues de pronto me impulsa para dar el paso y dejo de escuchar un poco a mi mente diciéndome, hey, recuerda que antes pasaste por algo parecido y te pasó esto, te pasó lo otro, mejor no lo hagas, que eso es lo que normalmente, ese sería el consejo del ego, ¿no? O sea, quédate aquí, que aquí estás segura, aquí no corres riesgos. Sí, ¿qué necesidad? Entonces, cuando somos conscientes de que eso es de esta manera, pues entonces creo que allí le abrimos la puerta a que esa otra voz, a esa voz interior, esa que sale de aquí del corazón, esa que hace parte de lo que llamamos también intuición, la podamos escuchar de una manera más clara y esa nos impulse quizás a dar el paso. Yo creo que el ritmo para todos es diferente. Entonces, claro, cuando tú estás diciendo tal vez no sea tan fácil identificar, creo que hay que estar muy determinado y llega un momento en la vida donde tal vez te cansas tanto de ti mismo, de eso que estás viviendo, de esa sensación que estás teniendo de inseguridad, de frustración, de no estar feliz, de no estar seguro, que yo creo que allí es donde esa voz te empieza a tocar la puerta para que la escuches. Y hacerte preguntas, claro, entonces digamos que tal vez para una persona así, pues yo no voy a decir, ay, ya, hoy voy a amanecer y ya voy a escuchar a mi voz interior. No pasa así. No es así. Sí pasa de una manera muy mágica porque yo lo viví. Lo que pasa es que se viene trabajando, pero tú no te das cuenta, ¿sí? Entonces tal vez en esa sensación de sentirte agobiado, cansado, fatigado,
tal vez como que tienes todo, pero no eres tan agradecido porque no puedes percibir realmente lo que tienes. Y vas viendo cómo la vida se empieza a volver tan aburrida que llega un momento donde te aburres tanto y de verdad te empiezas a hacer preguntas que yo creo que allí es donde las personas generalmente, yo no digo que a todo el mundo le pase igual, pero creo que ahí es donde le damos la oportunidad a que esas preguntas que salen de tu intuición y de tu voz interior, realmente tú las puedas escuchar. Entonces, por ejemplo, en mi caso pasó que yo venía tanto tiempo así, como agobiada, como aburrida, pero con un negocio, con una familia, con una casa, no me preocupaba de nada, o sea, tenía, digamos, lo que necesitaba, ¿cierto? Vivía cómodamente, pero yo no estaba cómoda. Yo me estaba sintiendo muy incómoda. Y creo que llega un momento, no para todos pasa así, pero sí creo que para muchas personas pasa, que es tal la incomodidad consigo mismos, que allí es donde te das la oportunidad de decir, pues pucha, ¿qué más hay? O sea, ¿qué más hay si tengo un negocio, si tengo una familia, si tengo una casa, si como todos los días, si tengo salud? ¿Qué más hay? ¿Esto es todo lo que hay? Pero mira, sabes que eso que estás diciendo me lleva a mí a pensar que, digamos que tú ahí estás hablando de como de tu vida en general, ¿no? Pero puede pasar que esta voz se active también en algún área específica de tu vida. Entonces estaba pensando ahora, por ejemplo, que este año para mí ha sido el año de atender mi economía personal. Entonces, cuando estabas hablando de esa incomodidad en la que vives, llega un momento de quiebre, por decirlo así, total, donde dices, como decías ahora, pucha, ¿hasta cuándo? O sea, no puedo seguir en esta misma situación. O sea, y eso puede ser como quien dice, y en muchos casos se usa la frase tocar fondo. Tocar fondo. Es allí, es ese punto, o sea, ahí cuando tú dices, pues pucha, o sea, ¿ya qué más? O sea, ¿sí me entiendes? Y a veces, yo creo que la mayoría de veces, hay que tocar ese fondo y es como irse a tu profundidad más profunda para coger impulso y volver a salir. Sí, como quedarte sin aire, como que llegaste hasta allá, hasta el fondo y llegaste sin aire y te toca sí o sí salir de ahí. Y entonces ahí es cuando seguramente se abre esa puerta para que esa voz interior que empieza a hacer preguntas y empieza a ser escuchada por nosotros, pues empieza también esa relación con nosotros mismos, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque además de esto, cuando la empiezas a escuchar y empiezas a hacer conciencia de que de alguna manera estabas usando la voz del ego para avanzar por tu vida o no avanzar, para quedarte ahí estancado en tu vida. Para sobrevivir. Para sobrevivir, como decías ahora, entonces ya empiezas a diferenciar un poco dónde estaba y dónde quiero estar. Y entonces te empiezas a dar cuenta que cuando escuchas a la voz del ego o a esa voz de la mente, pues como que te quedas allí en stand-by, esperando a ver qué pasa, pero como eso no es lo que quieres, como ya te cansaste de estar en esa incomodidad, entonces empiezas a escuchar a esa otra voz que te dice, hazlo, hay que hacer algo, hay que dar el paso, hay que hacer algo diferente para que puedas tener en tu vida resultados diferentes. Y creo que eso es lo que yo estoy viviendo en este último año, porque yo tomé mi decisión. Para algunos esto es conocido, pero para los que no y les comparto aquí, yo este año tomé la decisión de hacer cambios en mi mentalidad sobre el dinero. Y entonces he visto algunos cambios porque he empezado a escuchar esa voz que me dice que sí se puede hacer. Obviamente he tomado decisiones como apoyarme en profesionales, como ir a terapia, como escribir, como hacerme cargo de mis números, bueno, otra serie de acciones, pero porque ya he empezado a escuchar más esa voz que me alienta y me dice que sí lo puedo lograr. Que si me quedo escuchando al ego desde mi experiencia anterior, desde las creencias que tenía, pues me voy a quedar ahí estancada. Y entonces está funcionando para mí desde esta área, pero como decías tú, pues funciona para tu vida en general. Es que mira que eso mismo que tú estás diciendo y cuando estamos diciendo que aplica para todo, es para todo. Y por eso al principio decía que un muy buen tip para darse cuenta si te está hablando el ego o la mente o esa voz que te impulsa hacerlo más grande, hacerlo mejor, hacerlo más ambicioso, más arriesgado, es cuál es ese sentimiento que te genera. Y cuando atiendes a tus emociones y a tus sentimientos y puedes escuchar tu cuerpo, puedes escuchar realmente cómo está respondiendo a ese sentimiento o a ese pensamiento que tú estás teniendo, allí es donde tú te puedes dar cuenta de dónde está viniendo eso. Por eso decía yo al principio, te genera
intranquilidad, te genera angustia, te genera esa sensación de miedo, porque yo creo que mucho del ego viene también desde el miedo, precisamente por las experiencias que hemos vivido, o eso otro te genera de pronto más actividad, más adrenalina, más emoción, ¿cierto? A mí me pasaba al principio cuando yo empecé a hacerme todas estas preguntas, empecé a ver posibilidades que no las veía antes porque estaba muy desde ese lugar de mejor me quedo aquí. Mejor no hago nada diferente porque pues esto ya lo conozco y qué necesidad. Y si me meto por aquí, y si me pasa si no esto, resulta, y si no resulta. ¿cierto? Sí. Entonces, de verdad que ese motor, cuando tú estás sintiendo que algo allí te está diciendo, hazlo. Y tal vez a veces no es tan fácil escuchar porque la mente siempre te va a decir, nah, no la escuches. Y era lo que tú decías, de verdad, es como tener todos los personajes al tiempo. A mí me pasa, por ejemplo, ahora que empecé con este reto de empezar a trotar, entonces yo tengo muchas conversaciones matutinas y yo siempre le digo a Mari que o de un tiempo para acá, le digo, es que se acuesta una y yo no sé quién se va a levantar mañana. Mañana tal vez me levante súper enérgica, queriendo ir a trotar, queriendo, mejor dicho, ir a comerme el mundo y tal vez otra diga, hoy no es el día de madrugar, quédese en la cama, va a estar mejor aquí. Y es empezar a diferenciar realmente cuál es ese que te impulsa a estar mejor. Entonces, yo esta mañana hacía una conclusión y era, claro, yo me he dado cuenta cuando me alejo de ese hábito que estoy construyendo porque me dejo ganar del ego, de la mente, de la pereza, de mejor no lo hagas y qué necesidad, y pues si corriste de 2 días, un día más, un día menos, pues no pasa nada. Si la cama está aquí sí, si estamos calienticos, si no hay afán, no hay un horario, pues quédate aquí, ¿cierto? Entonces, claro, cuando pasa eso y ya decidí regresar, es como ir en contra de ese que supuestamente quiere que estés bien, pero estés bien. Es una prueba de resistencia total. Completamente. Prueba. Entonces es una prueba, entonces es poder decir, a ver que cuando yo voy y corro, después, ¿cómo me siento? A mí me encanta eso que acabas de decir allí porque viene a mi mente esta palabra y tú dijiste, hoy nos vamos a montar en muchos autos y creo que el primero es el autoconocimiento. Completamente. Entonces, cuando tú logras identificar tus sensaciones, cuando logras hacer esta reflexión de decir, es que después de que yo lo hago, me siento así, me gusta. Entonces tú dices, me paro y lo hago. Y entonces ahí es cuando le das el check a la voz interior, a esa positiva que te impulsa y dices, sí, me voy a parar porque después de que haga esto, después de que vaya a trotar, después de que cumpla con esa meta que me he propuesto, pues yo me voy a sentir bien, voy a tener mi serotonina arriba, voy a estar, mejor dicho, súper bien. Y en lugar de eso, pues no escucho a la otra porque ya sé que por el otro lado, pues simplemente la pereza va a llegar, me voy a sentir aquí como que no quiero hacer nada. Y súper enclochada. Y de ahí en adelante va a seguir pasando eso. Entonces es una forma también de poder autoconocerte, de poder identificar cuáles son esas sensaciones, qué es lo que te hace sentir bien, cómo te sientes cada vez que haces o que tomas una decisión. Y obviamente esto está relacionado también y mucho con que si ya has tomado ciertas decisiones pensando en el tema de la autoestima, entonces cuando pasan ese tipo de cosas, cuando te confrontas con esa voz del ego que te dice no lo hagas, pues viene esta otra voz que te ayuda a elevar tu autoestima, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de me siento mejor, me siento bien, me siento alegre, esto me gusta, y te hablas de una manera positiva para impulsarte también, que es desde allí, desde donde decías que esta voz interior nos habla, es desde lo bonito, desde la palabra amable, desde el amor, pues entonces esta autoestima también empieza a elevarse y cada vez pues vas teniendo más relación con esa voz interior que te alienta. Claro, y vas afinando esa comunicación, entonces tal vez al principio puedas tener confusión de quién te está hablando, y esto puede sonar como que estamos locas, sí, un poquito. Yo tengo unas conversaciones supremamente profundas y puedo tener tenemos conversaciones los tres al mismo tiempo. Oh my God. ¿No? Porque entonces es, por un lado, allí el ego diciendo, hey, estamos cansados, ya lleguemos a la casa, ya pasa por la cuadra de la casa, pasa por la cuadrita de la casa y ya llegas allí. Y en la mitad yo estoy diciendo, sí, pero en serio, eso es lo que vamos a hacer. Y al otro lado está la otra voz diciendo, hey, ¿cómo así? O sea, vamos por la meta. O sea, te propusiste este hábito, lo estás construyendo, te estás sintiendo mejor, cada vez mejoras tu ritmo, cada vez mejoras tu distancia. Así que, hey, adelante, ánimo, vamos que se puede. Y yo voy en la medio, o sea, somos tres en ese recorrido de las mañanas que me propuse hacer. Y es muy bonito
poder darle lugar a esa que te dice, dale que sí puedes, porque esa es realmente la que está allí, ¿sí? Entonces yo le decía a Mario hoy, por ejemplo, que alargué la distancia, mi meta era alargar distancia, generalmente no estoy poniendo si 300 y 400 metros, no importa cuánto, pero hoy me desconecté de eso, simplemente dije, lo voy a hacer hasta una ruta que me propuse en mi mente y simplemente lo voy a hacer y ya. Yo dejé de pensar si era los 4, o sea, los 4:30. Apagaste la mente. Ya, o sea, como que no hay nada que pensar, este es el recorrido, hazlo y punto. Yo hubiera podido, no sé, tal vez ya yo más o menos sé cuál es la distancia, hubiera podido decir, yo creo que ya por aquí ya superé el mínimo, ¿no? Ajá. O sea, si tenía 4:25 hago 4:30, pues ya eso es lo que pensaría mi ego. Pero de alguna manera del otro lado está esa que quiere competir, que quiere sacar el máximo provecho, que quiere sentirse mejor, que quiere luego también el logro, porque llegar y decir, hoy ni siquiera lo sentí, o sea, hoy ni siquiera me puse a pensar si era mucho, si era poquito, simplemente yo estaba diciendo, lo voy a terminar y lo terminé y punto. Entonces, reclamar luego ese logro, también desde esa voz que te está animando, vamos que se puede, vamos a hacerlo, en ese lenguaje termina siendo muy gratificante. Y eso que estás diciendo me conecta a mí con que entonces esta voz interior, cuando la escuchas desde esa posición, pues te permite también dar ese paso de determinación, ¿no? Ese paso de voy a tomar, la voy a escuchar y voy a tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Claro. Porque desde el otro lado, pues lo dudas, lo piensas, lo pospones, lo postergas, lo procrastinas, todas esas con P, pero con esta, pues de alguna manera dices, ok, o sea, te voy a escuchar y tomo la decisión. Me voy contigo, ya, me voy contigo. Y lo hago. Y entonces, yo creo que cuando tomamos ese camino, wow, el resultado de verdad, yo creo que todos hemos estado en los dos caminos. Cuando le hemos dado muchas veces el poder a ese miedo, a esa angustia, a no salir de allí y ver que cuando de pronto ya después lo logramos decimos, ay, no era tan grave, no era tan difícil, ay, no era tan complicado, ¿no? Porque claro, nuestra mente tiene esa facilidad y ese poder de magnificar las cosas y de hacerse unas películas. Y cuando tú te montas en esa película a hacer ese rol y a hacer ese personaje, wow, amiga, por ahí no es. Yo he estado allí, yo he estado con mi alimentación, he estado con mis retos personales y cuando le doy el poder, luego digo, ¿qué necesidad? Si puedo estar de este otro lado. Y yo con Mari acabo de acordarme de algo. Con Mari tuvimos la experiencia del viaje el año pasado en el viaje que hicimos a Arizona y fuimos al Gran Cañón y entonces es un lugar espectacular, es un lugar hermosísimo para la gente que lo conoce, sabe de lo que le estoy hablando, para lo que no vaya y busque todas las referencias, vaya y busque en nuestras redes sociales las fotos porque hay varias fotos de ellas. Y en ese lugar específicamente el reto era poder estar de frente al vacío que hay con la distancia donde está el Gran Cañón, que eso es un hueco grandísimo, ¿cierto? Y donde tú puedes ver una línea perfecta del amanecer y también del atardecer, es una línea perfecta que se hace con la luz del sol, y fuimos a ver el atardecer. Entonces, pues yo en mi niña exploradora quería estar lo más cerca, sí, con miedo, obvio, yo no voy a decir que no, pero digamos que fluyendo más con esa altura. Para Mari fue más retador esa altura. Entonces, Mari, cada que daba un paso, ella se detenía, lo tenía que pensar, muchos amigos vinieron y le dijeron, hey, vamos, que tú puedes. Y estaba desde donde decías ahora, ¿no? Desde el miedo. Ajá. Yo no tengo ni idea qué me estaba diciendo mi mente. O sea, yo no sé si yo estaba pensando, ¿y si me caigo? ¿Y si doy el paso y me resbalo? O sea, yo no era consciente, pero con seguridad allí, muy susurrado, mi ego me estaba diciendo, hey, con cuidado, o sea, ve despacio. Y entonces mis piernas me temblaban de una manera, o sea, yo no las podía controlar. Y bueno, gracias a esta comunidad en la que nosotros estamos hoy en día, pues ese viaje fue con todas estas personas, muchos estuvieron ahí para apoyarme, me dieron la mano, me ayudaron a avanzar y bueno, empezó de alguna manera quizás sí a apagarse un poco esta voz del ego que me estaba queriendo cuidar para que no me cayera, claro. Pero empezó la otra como, hey, ¿estás recibiendo apoyo de otros?
acéptalo, recíbelo, avánzalo, estás bien, estás cuidada, no te va a pasar nada. Y bueno, logré, no tanto como Mafe, no fui capaz de sentarme con las piernitas colgando en la montaña, pero sí fui capaz de avanzar un poco más y estar quizás a 1 metro o 1,5 metros tal vez del filo, pero eso para mí fue un logro. Y creo que después de estar ahí, ya podía con más confianza. Claro. Creo que eso es lo que genera cuando tomas la decisión y cuando das ese paso, que después hay mucha más confianza y lo que está pasando allí es que estás grabando en tu mente una nueva experiencia. Claro. Y esta experiencia le demuestra a tu mente que sí es, porque eso de lo que te estaba cuidando, pues no era tan necesario, ¿no? Que ya pudiste experimentar algo nuevo y entonces es como que, ay, borremos aquí y ahora escribamos que sí me puedo parar ahí. Y empiezas a reconstruir o a resignificar, un poco, sí. Exacto, a resignificar esas creencias y empiezas a actuar de una manera diferente y entonces ahí es cuando se eleva tu confianza, se eleva tu autoestima. Claro, y mira la importancia, y tú dijiste algo muy importante, y es que cuando lo reconoces y sabes que el miedo está allí, que viene para cuidarte como tú lo estás diciendo, aquí puedo conectarlo con lo que hablamos en el episodio pasado, y es que a ese también le tenemos que agradecer, porque él está allí para cuidarte. Ajá. Entonces le puedes decir, hey, gracias por hacerte presente, gracias miedo por estar aquí, por quererme cuidar, por cuidarme de que dé de pronto un paso en falso y que me caiga, pero mira, esto también puede tener otra cara. Esto, la moneda, yo siempre digo, la moneda tiene 2 caras, ¿sí? Entonces él solamente está viendo lo que se acuerda, la experiencia que construyó, la experiencia que vivió, pero no sabe qué hay del otro lado. Y después de esa experiencia y esa anécdota que estamos contando, recuerdo que Mari después de eso siempre creo que creó como un ancla con esta frase y es, lo mejor está al otro lado del miedo. Y eso fue algo que dijimos como, wow, es verdad. Cuando tú vences ese miedo, cuando apagas esa voz de inseguridad, de incertidumbre y le das lugar a esa que está allí, que quiere experimentar, que quiere vivir intensamente, que no quiere sobrevivir, quiere vivir, entonces puedes decir, lo mejor está del otro lado del miedo. Así es, así es. Me encanta ese recuerdo, me emociona mucho y es como volver a estar ahí cuando pienso en ese momento. Entonces, creo que después de eso pasó exactamente en mi mente eso que tú dices, ¿no? Resignificar esa creencia, resignificar esa experiencia que en algún momento tuve, no tengo ni idea cuál sería, pero mi inconsciente tenía guardado que estar allí era peligroso. Vení, un chisme aquí. Pero yo de pronto creo saber cuál. Una revelación que yo no he encontrado. No, pues yo recuerdo que mi mamá siempre ha contado que se montó contigo en una montaña rusa, en un huracán o yo no sé en qué, pero que ella veía que tus piecitos volaban y ella muerta del susto porque creía que yo iba a salir volando. Ay, yo me río, pero no es por mala, solo que es que... Está bien, eso creen ustedes allá al otro lado, pero no, mentira. Claro, yo no había pensado en eso. Yo he escuchado Miren el inconsciente. He escuchado muchas veces esta historia contada desde los labios de mi madre. Y entonces, claro, ahora que lo dices, pues yo no lo había conectado en realidad, no lo había conectado, pero mi mamá siempre cuenta, cuando cuenta esa anécdota, es que estaban en la rueda, aquí en Cali, Colombia, ponen cada diciembre o cada año un parque de atracciones. Y en ese parque de atracciones ella dice que se montó en algo que creo que lo llamamos aquí el huracán, que son unos avioncitos que van girando alrededor de un centro, pero hay un momento en los que los avioncitos se elevan y entonces ella cuenta que no tengo ni idea por qué la dejaron montarme conmigo. ¿Cuántos años pequeña, tenías? yo no recuerdo, pero mi mamá dice que era muy pequeñita. Que estabas muy pequeña. Y mi mamá dice que ella creía que yo iba a salir volando, o sea, ella pues de pronto de valiente, quién sabe, quizás por demostrar que ella podía y que no le daba miedo, no sé, pero quizás también, o sea, ella sí cayó, o también enfrentándose al miedo, ¿no? Tal vez, pero se montó conmigo, con miedo y todo, con Marisol. Resulta que ella dice que ella creía que yo iba a salir volando. No, entonces, yo tengo se baja de allí con mucho miedo, entonces puede ser sí lo que tú digas ahora, que de alguna manera en mi inconsciente, no tengo ni idea qué tan pequeña estaba ni qué edad tenía, pero quizás está trasladada esa experiencia de miedo y de inseguridad
Y bueno, yo crecí con eso también, Claro, ¿no? porque además, miren, Mari no se monta en todo este tema de las atracciones y eso, a ti te genera eso una angustia, te genera miedo, y tal vez ahora ya adulta que ha trabajado muchas cosas, pues creo yo que puede Ya me ser monté más en el ascensor del Parque del arriesgada, Café. sí me acuerdo que nos montamos, por eso digo, ahorita ya es más arriesgada y tal vez consciente de su miedo, decide hacerle frente tratando en esa, pues no sé si la palabra sea necesidad, pero sí como con esa intención de decirle al miedo, no me voy a dejar ganar de ti, ¿sí? Sí, Y aplica soy para más toda la grande que vida, tú. soy más grande que tú y a mí esto pues no me va a quedar grande, ¿sí? Ajá. En mi caso ha pasado todo lo contrario, he sido más arriesgada, he sido más Es que aquí el miedo sale corriendo. bueno, tampoco, pero sí muchas veces recuerdo que en este tipo de situaciones como atracciones y cosas de esas siempre me ha gustado y siempre me he montado, inclusive con miedo. Y Ok. soy de las que me monto con el corazón así y no voy a ser capaz y auxilio, socorro, y cuando me bajo, otra vez, o sea, ya, pasó, ¿sí? O sea, ya, y vuelvo y paso lo mismo y vuelvo y me da miedo y vuelvo, pero vuelvo y lo hago, o sea, con miedo y todo, me Claro, he porque lanzado. estás allí escuchando a esa voz interior que te dice, ay, tranquila, o sea, estás con miedito, pero tú Hágale tranqui que todo usted está bien, todo bien. todo está Y además bajo sí control. creo que miren cómo marca y cómo puede marcar. No estamos diciendo, no le estamos dando crédito 100% a la experiencia que está contando Mari con mi mamá, pero yo casi que 99.9% que estoy segura que es eso, porque miren cómo se instalan. Se instalan. Allí, ahí es donde instalamos, o sea, el ego dijo, tú, tomar nota, montarse a alturas, salir volando, no, gracias, estamos en peligro, ¡chun! Y eso quedó ahí marcado, ya, Oh, entonces, ya acaba de pasar por mi mente, así como la caricatura. intensamente, Así, más o sí, menos, así. tal Ok. cual, así es, burbujita, y eso quedó ahí guardado, Sí. y entonces en tu vida, cada que aparecen estas situaciones, pues viene el miedo a decir, hay que cuidarse, esto es peligroso, no es necesario. Pero bueno, cuando podemos hacerlo consciente y cuando decidimos, yo creo que tenemos que ser muy determinados. Y ahí también viene la autodeterminación, Ajá. ¿sí? Es tu elección. Nadie lo va a hacer por ti, tampoco no lo tienes que hacer. Pero si quieres salir de esa sensación de estar en ese bucle, que es el mismo miedo, que no avanzo, que no acciono, que no hago tantas cosas, oye, me estoy hablando, entonces tú puedes autodeterminarte a hacerlo diferente. Dar el paso y salir de esa zona cómoda. ¿Cómo? Recuerden, yo esto lo digo mucho y esto me lo recuerdo cada vez que estoy ahí y es ¿por qué quedarse en la cómoda incomodidad? Muchas situaciones en la vida creo que decidimos quedarnos allí simplemente porque estamos cómodos. Pero mire, ¿sabes en esa qué? Acaba de incomodidad. venir un concepto que leímos alguna vez, no estoy segura si fue en el Club de las 5 de la mañana, me corriges si de pronto lo recuerdas, Ajá. es que hablamos de que cuando también queremos salir de esta zona cómoda, que sabemos que es incómoda por todo lo que está generando en nuestra vida, pero es la zona que conocemos, entonces no salimos de allí, pero cuando damos ese paso de determinación, es pasar voluntariamente a otra incomodidad pues que no conocemos, ¿no? Y, Sí, se vuelve incómoda porque es que hay que hacer un cambio. Entonces, es cuando tomas esa decisión de manera deliberada de incomodarte un poco más. O sea, ya sabes que estás incómoda con lo que estás viviendo, pero como ya lo conoces, ya sabes que esto no te está generando ningún tipo de resultado o que estás en ese bucle del que estabas hablando ahora. Es muy positivo cuando tomas la decisión y escuchas a tu voz interior que te dice, hey, puedes dar el paso, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Al otro lado del miedo hay algo mejor. Entonces, pues decides incomodarte voluntariamente. Sí, y ahí es donde hay una diferencia grandísima porque cuando decides incomodarte voluntariamente es cuando te das cuenta que tenías que escuchar a esa voz interior y que vas a encontrar muchísimas cosas mejores que permaneciendo en esa incomodidad en la que estabas antes y que se convierte en esa pues, en cómoda incomodidad. Exacto. A mí me encanta ese juego de palabras, pero sí, es lo que dices, es del Club de las 5 de la mañana, incomodarte voluntariamente, y eso lo conecto con lo que dije aquí alguna vez, y es que en la comodidad no crecemos, no hay expansión. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, es incomodarse voluntariamente. Si tú quieres expandirte, realmente, incomódate. Hay algo allí de lo que ya no te está sirviendo, ya no te está funcionando, cámbialo. Y sí, va a ser incómodo hacer ese cambio, va a ser incómodo de pronto moverse, va a ser
incómodo tal vez cambiar de lugar, cambiar de personas, cambiar de país, qué sé yo, cambiar de trabajo, cambiar de rol, de actividad, tantas cosas que pueden haber, pero es esa forma en la que nuestra voz interior y ese yo y eso a lo que vinimos realmente nos podemos expandir cuando decidimos y nos autodeterminamos a salir de esa cómoda incomodidad. De acuerdo, me gusta mucho, pero me gusta sobre todo el papel que hace esto de lo que estamos hablando hoy, que es la voz interior, ¿no? Ella está allí y es siempre simplemente, pongo el simplemente entre comillas porque puede parecer no tan simple, pero es simplemente parar un poco y escuchar qué es lo que hay aquí, qué es lo que hay aquí en nuestra cabeza, qué es lo que estamos escuchando, ¿sí? O sea, ser más observadores. Sí, y mira que eso que tú estás diciendo ahí tiene que ver mucho como con ese cómo alimentamos nuestro diálogo. Sí, cierto, viene como de allí. ¿Cómo alimentamos? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo? ¿Qué es lo que hay allí? Pero también con qué nos rodeamos. Entonces, tú puedes afinar esa comunicación con tu voz interior cada día si te atiendes más, si te autoescuchas más, si paras un momento para escucharte, pero además también si generas acciones para incentivarla. Y esas acciones, creo yo, están motivadas en el entorno en el que diariamente tú estás, sea con las personas con las que te comunicas, con las personas con las que hablas, con lo que consumes diariamente, con los diálogos que tienes diariamente, con lo que ves en redes sociales diariamente, qué es lo que estás consumiendo. Y en la medida en la que tú elijas cosas que realmente la estimulen, tú la vas a poder escuchar más. Pero si tú por el otro lado eliges otro tipo de contenidos, otro tipo de diálogos, otro tipo de conversaciones que tal vez no la incentiven tanto, pues para ti cada vez va a ser más retador escucharla. Entonces creo que tiene que ver mucho cómo vamos construyendo ese diálogo dentro de nosotros mismos y cómo lo alimentamos diariamente. O sea que allí lo que estás proponiendo es que podamos hacer un poco más de conciencia de cómo estamos viviendo nuestro día a día, de qué estamos rodeados, cómo nos estamos hablando nosotros mismos. Sí, y completamente. de esa manera poder tomar decisiones encaminadas a escucharla mejor, sí, a escucharla más, a poderla atender más, porque cuando elegimos, y es que yo creo que aquí este tema de la elección muchas veces es desde el inconsciente, o sea, cuando no hemos logrado despertar un poco a través de esas preguntas que nos llegan por las situaciones que hablábamos inicialmente, o sea, cuando no estamos allí cuestionando nuestra vida, cuestionando el cómo estamos haciendo las cosas, pues difícilmente vamos a poder identificar o hacer conciencia sobre lo que estamos consumiendo, correcto, ¿no? Entonces puede ser que yo esté en mi mood de sobrevivencia y entonces pues estoy consumiendo noticias, estoy consumiendo información que no me aporta, que no me suma, y entonces voy a seguir allí en ese piloto automático de sobrevivencia, mientras que si logro llegar a cuestionarme o a identificar que estoy en un punto de mi vida en el que no estoy avanzando, en el que estoy estancada en cualquier área de mi vida o en todas, pues ya voy a empezar a ser quizás más consciente de que lo que estoy consumiendo, de las personas con las que estoy compartiendo, de lo que me estoy rodeando, pues me hace o no me hace bien, entonces voy a empezar de manera consciente a cambiarlo, a cambiar mi diálogo, a ver otras cosas, a hacer otras cosas diferentes. Entonces es cuando tú dices que voy a empezar a conectar más con esa voz interior. Entonces cada vez me va a ir diciendo, quizás me va a ir orientando. Ella siempre nos está orientando, solo que no la podemos escuchar porque estamos muy ocupados escuchando el murmullo de todo lo que pasa en el alrededor, del colectivo, de lo que la gente dice, de lo que la gente habla, desde donde la gente vive y sobrevive en el miedo. Entonces, por ejemplo, estamos en una ciudad y yo creo que esto tiene que ver mucho con nuestra cultura, una cultura tal vez que yo relaciono con miedo, con angustia, con escasez, con queja y no sé, voy a poner un ejemplo. Entonces te montas de pronto al señor del transporte, al taxi o como se llame y él, no, con este calor tan horrible que está haciendo, o sea, desde que tú entras y tú dices, si ya estás en esa intención
y en esa autodeterminación de escuchar, porque tal vez tú puedes decir, uy, sí, señor, qué calor tan horrible, sí, yo mejor dicho, te le pegas y te le pegas a la conversación y resulta que es fácil pegarse, porque eso es con lo que colectivamente vivimos. Pero como dice Mari, cuando tú logras salir de ahí, entonces tú dices, ya si tú estás con este switch prendido, entonces tú te subes y el señor dice, no, con este calor, entonces tú le dices, sí, está haciendo un poquito de calor, pero qué rico, porque el sol es vida, porque, y tal vez eso le cambie el mood al señor, puede que no, no importa, pero ese es tu diálogo, y ese diálogo que vamos sosteniendo en el día a día, y como vivimos nuestro día a día, entonces creo yo que nuestra voz interior es como cuando a ti te dicen, ay, Mari, tan linda que estás hoy. Entonces tú dices, ay, sí, estoy linda, estás más sonriente, estás más alegre. Cuando tú le estás alimentando a tu voz con el sol es rico, con la vida, con me puedo mover, yo sé que hay momentos en los que uno no está así y es normal, pues somos humanos y por eso nos mandaron a este mundo a vivir, ¿sí? Pero en la medida en que tú tomes ese camino, entonces tu voz interior está diciendo ya, vamos que se puede, vamos que lo vamos a lograr, vamos que sí eres capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces creo que es una forma de alimentarla y de decirle, estoy aquí para escucharte, dime lo que podemos hacer, que yo estoy aquí para escucharte, ¿sí? Es como un trabajo en equipo y por eso es que cuando yo salgo a trotar, a hacer ejercicio o a hacer algo que normalmente no hacía, yo cuando les digo que tengo a los dos, es que de verdad los tengo a los dos. Y estoy ahí en el medio diciendo, ok, voy a elegir lo que más resuene, lo que mejor me haga sentir. Pues como he trabajado en ese diálogo, en ese, no ese positivismo de pronto tóxico que pueden llamar ahora porque todo en extremo, entonces todo es bueno, todo es maravilloso, todo es... No, pues yo sé que hay muchos momentos en la vida que no son así, pero si puedo elegir, pues prefiero ese camino. ¿Sí? De ver que todo tiene una posibilidad, que todo tiene una opción y siempre digo que la moneda siempre tiene dos caras, entonces yo elijo ver esa que me hace sentir mejor. La mejor cara. Ya, la mejor cara, esa es la que yo elijo, entonces mi voz interior está activa, ¿sí? Eso es como cuando tú dejas de usar el Bluetooth de tu teléfono, entonces tú lo dejas de usar y conectas los audífonos, ay, pues pucha, no conectaron y hay que desconectar, hay que conectar, pues yo creo que eso pasa con nuestra voz interior, la dejamos de usar y cuando vamos a hacer ese enlace, pues eso ahí se demora en conectar porque tú no la estás alimentando o no estás conectada constantemente. Okay. Me gusta eso que dices porque de la manera en la que nos hablamos, y creo que aquí pues esta es una idea para quizás recapitular un poco lo que ya hemos dicho, y es cómo la manera en la que nosotros nos estamos hablando determina pues todo en nuestra vida, ¿sí? Y así como nos hablamos, así mismo nos estamos escuchando, ¿no? Eso es como que pusiéramos un rec en la grabadora de nuestra mente y empezáramos a grabarnos esa forma bonita de hablarnos, esa forma positiva de hablarnos, esa forma que impulsa y de esa misma manera nuestra voz interior nos devuelve el pensamiento. Entonces estamos allí en un nuevo bucle, en un bucle que impulsa, que motiva, que empuja hacia la toma de decisiones, que te aparta un poco del miedo. Entonces creo que pues allí vamos conectando aún más con esa voz interior. ¿Cómo haces tú? Y creo que aquí me gustaría pues hacerte esta pregunta. Si tú decías ahora con este ejemplo del Bluetooth, que es como esa manera de conectarnos más a menudo con esa voz interior para estar listos para escucharla, pero ¿qué cosas podemos hacer de manera práctica para entrenar esa conexión? O sea, ¿qué podríamos hacer? Porque yo te escucho a ti cuando tú dices, uy, cuando yo voy ahí que voy a salir a trotar, entonces yo tengo a dos, ¿no? Tengo aquí a la voz de mi ego, de mi mente, pero tengo aquí a mi voz interior, el que me dice que no, pero esta que me impulsa y me dice que sí. Y yo veo que para ti es supremamente fácil, pero a mí, la verdad, a veces me cuesta. Y creo que yo he sido o he estado en este camino de ser más consciente de mis pensamientos, o sea, yo no, creo que no lo veo. Tú al principio preguntabas ¿y es el ego? ¿Es mi voz? ¿Es mi propia voz? ¿Soy yo la que me hablo? O sea, creo que yo en realidad veo mi voz interior aún como mis pensamientos. Okay. ¿Sí? Para mí mis pensamientos, o sea, eso que me llega es una idea, el pensamiento pues igual pasa, así como cuando uno le dicen, si estás meditando, entonces si llega el pensamiento, déjalo que se vaya así como una nube, simplemente concéntrate en tu respiración y déjalo ir. Entonces, pues yo no me quedo en el pensamiento, simplemente el pensamiento llegó, lo vi y se fue. Entonces, esta práctica, digamos que la tengo hoy en día y soy capaz de poder decir, uy, me llegó este pensamiento, ¿sí? Entonces puede ser un pensamiento negativo, puede ser un pensamiento pesimista,
puede ser un pensamiento que me impulsa, puede ser esa voz de la que estamos hablando, que no sé si es del ego o es de mi voz interior divina, pero yo lo veo así como mis pensamientos. Entonces, quisiera que tú, que escuchas tus voces, pues nos cuentes si has hecho algo para que cada vez tu conexión y tu percepción de poder escucharla más a esa voz interior, pues te sirva, o sea, como un tip para poner en práctica. Eso que tú estás diciendo me da esta risa, ¿no? Porque María habla aquí de la meditación, y para mí la meditación ha sido un reto. Para mí no es tan fácil dejar pasar los pensamientos como la nube que pasan y vean los colores. Yo a Mari siempre le digo, cuando estamos meditando, yo digo, y me voy en el producto que tengo que hacer, y me voy en el que voy a ir a sacar a Tango a pasear, y me voy en que me fui para la cocina y dejé los trapos sucios y no los lavé, o sea, me voy, me salgo. Entonces, para mí no ha sido tan fácil. Entonces, digamos que cuando me estás diciendo que conectas un poco o que crees que tiene una relación con otra, pues imagínate, si yo te estoy diciendo, yo no soy capaz de dejar pasar los pensamientos, pero puedo identificar esto, realmente se hace bien retador decirte cómo es. Pero creo que la manera es si eso me genera un sentimiento, si eso me genera una emoción. Okay. Yo creo que allí es donde está la clave de saber cuál te está hablando, ¿sí? Entonces yo te voy a poner un ejemplo. Hablábamos la semana pasada del tema del tiempo, ¿no? Y cómo el tiempo viene ya con sus brazos gigantes a agarrarte, y yo empiezo a sentir en esa voz, que no es la de mi voz interior, sino que es la del ego o la de la mente, y yo empiezo a sentir una sensación muy incómoda en mi cuerpo, ¿sí? Entonces esa sensación... y yo te decía, no, lo siento aquí en la boca del estómago. ¿Dónde lo sientes? En la boca del estómago. Y yo empiezo a agitarme y empiezo a sentir un acelere, empiezo con sudoración, y yo empiezo a sentirme supremamente incómoda. Y yo ahí sé que esa no es mi voz interior, porque si algo he aprendido yo es que esa voz interior que viene de la divinidad, que viene realmente de lo que está dentro, que es Dios, yo no tengo por qué sentir angustia. Si eso viniera de Dios, es desde la calma y desde la paz. Okay. Entonces, ahí es donde me sitúo yo. Claro, ¿cuál es la práctica? ¿Cuál es el tip? Estar más conectada, como con el Bluetooth. Si tú te alejas, el Bluetooth se desconecta. Si tú te acercas, el Bluetooth se conecta. Entonces, es poder hacerlo diariamente, de estar atenta a las emociones de tu cuerpo. Hoy en día yo creo que con todas las actividades que tenemos, a veces de pronto tal vez ni nos damos tiempo de llorar, de gritar, de sentir rabia, bueno, no sé, de tantos sentimientos que podemos tener. Creo que a veces a mí inclusive me pasa que yo sé que hay otros montones de emociones y tal vez nos quedamos en las mismas de que nos enseñaron, pero entonces creo que lo primero y lo que me ha servido a mí es poder hacer esa pausa para identificar cuál es la emoción, ¿sí? Si yo voy corriendo y entonces el mancito está acá diciendo, no, ya paremos, nos duelen las piernas, estamos cansados, la respiración ya no nos da más, y yo entonces empiezo a sentir como que, pero fue porque mi mente se cansó antes que mi cuerpo, si yo sigo, él rápidamente se enchufa y él responde, ¿cierto? Se cansa primero la mente, y de un momento a otro yo empiezo a tratar de regular la respiración, empieza esa lucha de, pero ¿cómo así? ¿Por qué voy a parar? Y creo que ahí es donde toma la voz, esa vocecita que me dice, respira, para, puedes disminuir, puedes caminar, puedes trotar más despacio, pero no pares, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, ok, ella no me está diciendo que no disminuya la velocidad, ¿cierto? El otro me está diciendo, pare, que nos vamos a morir aquí, la otra me está diciendo, tranquila, respire, vuelva a tomar el control de su respiración. No lo deje de hacer, no importa que lo haga lento, aquí no importa el ritmo, no importa el pace, no importa nada de eso. Regule, pero no pare, usted puede. Y yo ahí cuando respiro, viene tranquilidad, viene calma, digo, sí, es que ¿quién me está diciendo que yo lo tengo que hacer más rápido? Aquí yo voy conmigo, bueno, y con ellos dos, ¿sí? Yo no voy con nadie más. Entonces creo que poder evaluar la emoción, poder detenerte a analizar cuál es la emoción que estás sintiendo, te puede dar una muy buena pauta para saber si es la mente, el ego, el inconsciente que te está cuidando y protegiendo, o si es esa vocecita que te está diciendo, hágale que todo bien, que usted está bien. Ok, yo voy a rescatar de eso que dijiste, este respire, para mí pues lo conecto con lo que estaba yo hablando hace un rato de la meditación, ¿no? Este respire es esa manera de regular las emociones de nuestro cuerpo, sea la que sea que tengamos,
¿sí? Si estás La en que un sea. ataque de ira, si estás en medio de la tristeza más profunda, si estás en medio de una euforia, o sea, respirar te ayuda a regular. Entonces, estaba pensando en eso y creo que ese puede convertirse en un tip también para poder identificar desde dónde nos estamos escuchando, ¿no? Si nos estamos escuchando desde el ego, desde la mente, o desde esa voz divina, desde esa voz interior, esa intuición. Y viene a mi mente que ahora que yo te estaba diciendo esto de que para mí, pues mi voz interior o mi ego son solamente los pensamientos que me van llegando y que los pudiera dejar pasar. Obviamente, como a muchos nos pasa, a veces me quedo pegada pensando, porque una cosa es tener pensamientos y otra cosa es pensar. Entonces yo aprendí que pensar es cuando yo me quedo recabando y recabando sobre el mismo pensamiento. Entonces si yo digo, yo creo que me voy a caer y me quedo ahí, me voy a caer, entonces me invade el miedo y me quedo ahí, ¿no? Pero yo puedo dejarlos pasar. Sin embargo, hace un tiempo aprendí también y empecé a practicarlo, y creo que ya lo hemos mencionado en algún otro de nuestros episodios, es el tema de la escritura. Porque la escritura, esta práctica yo la he hecho varias veces durante este último tiempo y la he hecho en horas de la mañana cuando me levanto. Es una práctica que se llama las páginas matutinas, y la idea es que tú allí puedas volcar al papel todo lo que está en tu mente. Entonces, esta es una herramienta que nos permite también vaciar la mente, pero también un poco identificar qué tanto es lo que estamos guardando ahí. Muchas veces lo que escribimos está desde ese ego, ¿no? Y te das cuenta de que todo el tiempo estás pensando desde la preocupación, desde la angustia, desde el miedo, desde el no voy a poder, desde el no soy suficiente, y empiezas a reconocer un montón de creencias y un montón de cosas, y esa herramienta te permite hacer consciente esos pensamientos que de pronto tu ego está permanentemente mandándote y que, como decías tú al principio del episodio, pues te mantienen en una situación tipo bucle en la que das vueltas y vueltas y vueltas y no ves que avanzas y no ves que sales. Entonces, creo que esa es una herramienta también de autoconocimiento que nos puede permitir limpiar un poco este jardín de la mente que tenemos allí para darle paso a escuchar a esa voz interior que es la que nos impulsa, la que nos alienta, la que desde el corazón nos va mostrando ese camino. Lo asocio, para que sigamos en la línea de la tecnología, es descargar, ¿sí? Hacer un download de eso que está allí, ocupando espacio en tu memoria, que no deja que tu RAM funcione completamente porque está ocupada procesando un montón de basura, por llamarlo de alguna manera, y cuando logras vaciar la papelera, entonces hay esa libertad, hay más espacio para que eso que es mejor, eso divino, eso que está sobre elevado, pues realmente pueda venir a ti y tú puedas hacerlo. Quiero complementar el primer punto que te dije ahorita de sentir la emoción, y caí en cuenta de algo, y es que a veces no es tan fácil parar durante la emoción. ¿Sí me entiendes? Es decir, tú, no sé, ahorita tuvimos una situación de pronto y nos alteramos y hubo una emoción ahí de enojo, de rabia, dijimos cosas, en fin, ¿cierto? Y cuando ya estás enganchado allí, es tu voz interior, tú no la estás escuchando por más que ya te esté diciendo ya, hey, para, no es así, desde la calma, desde la tranquilidad, ya tú no le das lugar porque ya estás muy ocupada en tu mente y en tu ego. Pero si bien aquí creo que es importante que cuando estas situaciones pasan y estamos en esta práctica de poder hacerlo cada vez mejor, es devolvernos a ver qué fue eso que nos detonó, ¿sí? ¿Qué fue eso que nos activó? ¿Cuál fue ese disparador? Y poder tener un diálogo amoroso y compasivo con nosotras mismas sin juicio, ¿sí me entiendes? Es decir, hey, estás en este camino, sí, puedes hacerlo mejor, pero atiende esto que acaba de pasar y reflexiona respecto a cómo lo puedes hacer diferente. Porque claro, pasa mucho que vivimos desde la reacción, ¿sí? Entonces tú me dijiste, yo te dije, y de pronto estábamos enganchadas ahí, reacción va, reacción viene, y no tienes tiempo de parar a pensar. Eso no quiere decir que tú luego no lo puedas reparar, que tú luego no lo puedas hacer diferente, pero si tú tomas esa situación que estás pasando para devolverte y decir, vení, ¿y yo por qué me habré sentido así? ¿Qué emoción fue la que sentí? O sea, es válido también, si pasa, pues no es el deber ser, pero nos pasa porque somos humanos, irse a revisar qué fue eso que hubo un disparador
que ese es el lugar que yo debo atender y cuál fue esa emoción que yo sentí que fue más grande que darle paso a esa paz y a esa tranquilidad que puede venir de mi voz interior y que no me permite escucharla porque yo estoy más ocupado acá desde la supervivencia y la reacción que realmente atendiendo cómo lo puedo hacer de una manera más en paz y de más tranquilidad. Entonces, me gusta mucho que uses allí el término de ser autocompasivo, ¿no? Y sin juicios, porque es de alguna manera, pues, reconocer que eres humano, que tienes emociones, y aquí se vale devolverse a ese pasado inmediato, a ese pasado cercano, correcto, para rescatar, como dices tú, esa emoción, reconocerla, aceptarla y aprender de la situación, ¿no? Entonces aquí se vale devolvernos un poco a ese pasado para eso, pero obviamente desde el amor propio. Y como decías tú, sin el juicio, ¿sí? Aquí no se trata de, yo la embarré, sin culpa. ¿por qué hice esto? Mira, ahora se generó toda esta situación y entonces la insulté, y desde la culpa, desde el dolor, desde el juicio también, y seguramente cuando lo ves desde este punto de vista y vas allí desde la compasión y desde el amor propio, pues seguramente este acto de reparación del que hablas contigo también sirve para que sea con la los otra demás, persona. por supuesto que sí, claro que sí. Y creo que ya lo dijimos, otro de los tips o de las herramientas que nos pueden servir aquí es, dijiste la meditación, ¿cierto? Y también yo hablé de la gratitud, correcto. Cómo agradecer, digamos que eso ya lo vimos en el episodio pasado o en el antepasado, pero entonces miren cómo todo vamos conectándolo, porque esa es la forma, creo yo, en el que el recorrido que Marisol y yo hemos hecho, ese Marisol sonó brava. ¿Me estás regañando? No. Ok. Ese recorrido que Mari y yo hemos hecho a través de este tiempo, donde hemos ido marcando ciertas pautas y que hoy podemos conectar con eso poderoso que tenemos dentro, que sabemos que está ahí, que todavía nos pasa que a veces no la escuchamos, que el Bluetooth se nos desconecta, pero que todos los días estamos trabajando para estar cada vez más conectadas con nosotras mismas y poder tener esos momentos de parar y decir, hey, aquí estás, ¿no? A mí me pasa algo, y esto microhistoria, yo a Mari le digo esto, a veces yo soy un poquito regañona, entonces yo a veces voy y regaño a mi niña interior. Ay, ¿en serio? Ay, a veces cuando se pone muy pataletuda, cuando se pone muy chinchosa, yo le digo, bueno, ya, ¿cuál es su bobada? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces ella se queda callada y entonces se pone a llorar, ella se pone a llorar. Entonces, yo lloro, bueno, todo, y luego le digo, ¿pero por qué estás llorando? No, pues porque me siento sola, porque me siento triste, porque siento que esto no tiene solución, porque siento que no voy para ninguna parte, porque siento que me están abandonando. Entonces yo voy y le digo, nadie la está abandonando, pero nadie la está dejando. O sea, usted entienda que ya eso pasó. Claro, miren la importancia y aquí resalto esto porque es que eso yo lo he ganado con la terapia. Okay. Si no hubiera pasado por la terapia, yo no tendría la capacidad de hacer consciente eso que me duele, ¿sí? Entonces, a veces somos reactivos, a veces estamos en la reacción porque estamos haciéndolo desde un dolor, desde una herida. Y si tú no sabes de dónde viene esa herida, no logras hacer eso, ¿sí? Entonces yo hace un tiempo tuve esa sensación y yo le dije, hey, no te están abandonando, ¿no? No te están abandonando, nadie se está yendo. Y esto pues aquí hago un paréntesis porque tiene que ver con esa herida de abandono por parte de mi papá, que si bien el abandono no es solamente si tu papá se fue de casa, si tu mamá se fue de casa, es que un abandono puede significar que tu mamá salía a trabajar y te dejaba todos los días solos. Ese era como el niño lo veía. Entonces, para que dimensionen un poco acerca de lo que estoy hablando. Entonces yo le decía, nadie te está abandonando. Sí, no, puedes llorar, puedes sentirlo, pero a ver, o sea, esto que estás sintiendo en este momento ya pasó y ahí es donde yo entro a decirle, yo estoy aquí, yo soy la adulta responsable y yo soy quien me hago a cargo, entonces nos vamos a calmar, vamos a respirar. Deja de llorar, ya es suficiente. Yo no sé si eso se debe hacer o no, pero yo le digo y a ella le funciona y entonces yo voy entrando en una calma. Okay. Que no pasa inmediatamente, ¿no? Eso no es magia, pero sí mágicamente en el transcurso del día yo empiezo a ver cómo vuelven las sensaciones de paz y de tranquilidad. Entonces eso es una técnica que yo tengo, pero también es una técnica que, como les digo, ha sido resultado de un trabajo en terapia que he hecho y que hoy me permite tener esa herramienta de poder identificar cuando ella está necia.
Y entonces ahí es cuando, con todo lo que has dicho y todo lo que has compartido hoy de tus voces, y cuando decías al principio, es que yo creo que el ego, mi niña interior, eso, son como lo mismo. ¿Ves? Entonces, claro, es como tener esa capacidad de ponerla ahí al frente tuyo A y ver, saber que es el ego el que te está protegiendo, el que está diciéndote, "Hey, no me siento segura", o esto me da miedo porque, o esto puede ser arriesgado porque me estoy sintiendo de tal o cual manera, y es ponerla ahí al frente y pararte desde tu adulto, y quizás también dándole paso a escuchar a tu voz interior para decirle, hey, Ey, cálmate. O sea, en la calma. además me parece muy bonito, ¿no? Porque yo te imagino, Mafe, aquí infidencia, tiene a su niña interior representada en una muñeca, entonces yo me lo estoy imaginando así, ¿no? A Entonces me ella. imagino a Mafe con Mafecita, muñequita sentada allí, diciéndole, hey, deje de llorar. Pues imagínense que ese fue un ejercicio aquí, pues la tengo porque cuando yo empecé a trabajar con el tema de la niña interior con la terapeuta, ese fue un ejercicio que ella me puso y me dijo, la tienes que llevar a toda parte. Mafe viajó conmigo hasta el año pasado, para cuando nos fuimos para Estados Unidos, y estuvo todo ese tiempo. O sea, ella se recorrió Arizona, Las Vegas, Miami, Luisiana, ella recorrió por toda parte, y ese trabajo era un trabajo de poder sentirla. Siempre, les voy a decir al principio, y esto pasa, pero al principio cuando recién empecé, la dejaba encerrada en el taller, porque me olvidaba de ella. Y así es como vivimos. Claro. Y así es como vivimos. Entonces yo me acostaba, se me quedó en el taller, y yo salía corriendo a sacarla del taller, porque a oscuras en un garaje, la niña, imagínense todo lo que puede significar en el inconsciente. Entonces, a medida que esa relación fue mejorando, hoy si bien está, pero ya no la llevo a todas partes, porque hoy tengo esta capacidad de salir a caminar y de si se está sintiendo triste, si se está sintiendo feliz, si se está sintiendo de X manera, le puedo decir, hey, listo, vamos a tal cosa, o hey, tranquila, y tengo mis diálogos ahí pues con ella. Entonces, creo que es lo mismo que pasa con la voz interior, cómo la vas afinando de tal manera que tienes tal conexión que fácilmente la puedes escuchar. Yo ahora ya puedo ver a mi niña, ya puedo escuchar a ese ego que está ahí, que viene de todo lo que ella experimentó, y cuando se requiere le digo, bueno, a ver, deje la pendejada, que aquí nadie va a pasar, nadie va a morir, nadie va a sufrir, nadie necesita nada, solamente vinimos a ser felices, usted siga jugando con lo que está jugando, que yo ya estoy aquí para hacerme cargo, y seguimos adelante. Pero sí, eso es un trabajo, y por eso miren tan importante cómo vamos conectando, como les estaba diciendo, con todo lo que ya hemos hablado en los episodios anteriores. Me encanta porque pues aquí, para retomar como todas las herramientas que podemos utilizar para afinar esta voz interior o reconocerla, pues ya hablamos de respirar, de meditar, de escribir, y obviamente pues la terapia que Mafe acaba de compartirnos a través de su testimonio, pues también la ayudó a reconocer a su niña interior para de alguna manera en esa conexión con ella, pues poder también ir identificando a su voz interior y cada vez estar allí más conectada. Entonces, me encanta. Pues a mí este tema realmente me ha encantado. Veníamos un poco inseguras, pero es muy chistoso porque siempre llegamos inseguras, y yo les digo, o sea, nos podemos sentar aquí horas y podemos seguir aquí hablando de un montón de cosas, pero sobre todo hoy el mensaje es: conecten con esa voz interior. Está ahí, todos la tenemos y es supremamente poderosa. De esa voz interior viene nuestra divinidad, esa conexión que realmente tenemos con Dios. Yo sé que nos enseñaron que Dios está arriba, que Dios está afuera, que muchas de las creencias que tenemos a Dios no lo pintaron como que estaba muy lejos y que solamente está allí en el cielo. Y realmente Dios está adentro y es esa voz que te habla. Entonces, lo principal es, si tú estás escuchando tu voz interior, es una voz de calma, es una voz de confianza, es una voz de tranquilidad. Si tú, por el contrario, estás constantemente en angustia, en preocupación, estás vibrando desde el miedo, es tu inconsciente, es tu ego tal vez que te está cuidando de una experiencia que tú ya tuviste y que él no quiere que tú vuelvas a vivir por tu seguridad. Pero como dijo Mari, lo mejor está del otro lado del miedo. Así que nuestra invitación es: escuchen, conecten, enciendan ese Bluetooth, mantengan cerquita para que ese enlace no se pierda, y cada día afinen su entorno, afinen eso con lo que ustedes están hablando constantemente, escuchando constantemente, consumiendo constantemente. Háblense bonito. Háblense bonito, Háblense sí. bonito. Yo creo que
parte de estas herramientas que acabamos de mencionar hace un momento, está ese también, ¿no? Ese lenguaje, la manera en la que te estás hablando, como yo lo decía hace un rato, hace ese bucle, ¿no? Entonces, si tú te hablas bonito, pues tu voz interior va a devolverte de la misma manera. Correcto. Y mucho mejor. Entonces, hablémonos bonito, eso es parte de nuestro amor propio, de nuestra autoestima, de nuestra autoconfianza, y ahí vamos a conectar aún más y vamos a poder escuchar aún más a esa voz interior. Súper. Entonces, si tú que nos estás escuchando ahí tienes otros tips, tienes otras técnicas que a nuestra comunidad le puedan servir, por favor, déjanos tu comentario. Nosotras nos despedimos de nuestro episodio número 8. Recuerda que puedes escuchar nuestro podcast en Spotify, lo pueden escuchar en YouTube y estamos al aire los martes cada 15 días y estamos muy, muy felices de que nos estés acompañando por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de @lasollos. Estaremos felices de poder leer sus comentarios, denle like, compartan a quien pueda servirle esta información y bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Oye, me estoy hablando.